Muy buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, en honor al tiempo vamos a la palabra del Señor. Ahí el título que estamos desarrollando es una pregunta que surge, ¿no es cierto?, en la necesidad de que cada uno de nosotros pueda responderla de acuerdo a la Escritura y de alguna manera levantar la inquietud respecto a lo que está pasando en la cristiandad actual. Porque ya hace años, podríamos decir décadas, esta idea megalómana de iglesias grandes, ¿cierto?, que se jactan de que Dios está bendiciendo esos lugares por la cantidad de miembros, lamentablemente vamos detectando que suena como duro decirlo, pero no conocen a Dios. Muchos de ellos no conocen a Dios. Piensan que Dios es el que está al servicio nuestro, de nuestras necesidades, aunque sabemos que la Escritura nos enseña que Él nos dará, ¿no es cierto?, conforme a nuestras necesidades. Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Pero el Dios de la Biblia no es un querendón, un viejito donde nosotros le vamos a pedir y Él tiene que darnos lo que nosotros necesitemos. Nos decía nuestro hermano en la oración, muchas veces, aunque seamos hijos de Dios, no se garantiza el que no tengamos que o no podamos pasar por situaciones difíciles, porque se ha vendido esa pomada, lo voy a decir en buen chileno, de que estando en Cristo todas las cosas, todos los problemas se terminan. ¿Ya? ¿Se acuerda ese eslogan? Ven a Cristo y sus problemas se terminan. Tienes problemas económicos, sentimentales, tienes problemas de salud, ven a Cristo y Él te va a bendecir. Y vemos que en la Biblia no es así. Vemos que el Cristo de la gloria, ¿no es cierto?, que anduvo entre nosotros acá, cuando Él vino por primera vez, Él advirtió a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, nuestra vida va a ser en un constante confiar en el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, quiero presentarte en este comentario preliminar, para encender los motores, como se dice? ¿Cuántas oraciones que tú has puesto en el trono de la gracia de Dios han tenido la respuesta que no esperabas? Muchas oraciones. Y uno en esas respuestas que no esperábamos, como por ejemplo Moisés, recibió la respuesta que no esperaba, él quería entrar a la tierra prometida. Pablo también quería ser sanado y recibió la respuesta que no esperaba. David, cuando tuvo ese hijo en la relación adúltera, ¿se acuerda? Con Betsabé, se enfermó el hijo, oró, ayunó y recibió la respuesta que no esperaba. ¿Cuántas respuestas no hemos recibido nosotros, pero no es la que esperábamos? ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque viene mucho cuestionamiento. ¿Por qué, Señor? Dios es soberano, hermanos. Y Dios no es como nosotros, y lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerda? El Salmo 50:21 dice, yo no soy como tú. Nosotros tenemos una idea muy distinta a la de Dios. Él hace siempre lo que Él quiere. Y no lo hace conforme a ideas, ¿no es cierto?, egoístas, caprichosas, de solamente buscar nuestros deleites y nuestros éxitos aquí en este mundo. Él piensa muy distinto a nosotros. Por lo tanto, vemos, hermano, que en la Biblia se revela el verdadero Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios excelso, un Dios que está muy lejos de acá y que si no fuera por Cristo nosotros no podríamos estar conectados con Él. Acuérdense, lo hablábamos el jueves en la epístola a los Hebreos. Cristo es el sumo pontífice, el que hace de puente nosotros pecadores para tener un puente, una conexión, ¿cierto?, directa con nuestro Padre Celestial. Y no puede ser fuera de Cristo porque a través de Él llegamos santos. A través de Él podemos ser aceptos. Y vamos descubriendo que Dios no es el Dios de la religión, no es el Dios que bendice al que merece, sino el Dios que bendice y gratifica al que menos merece. De modo que concluimos que quienes vamos a llegar al cielo, y lo digo con todas sus letras, no por ser soberbios, vamos a llegar por pura gracia, hermanos. Porque Él nos ha querido salvar, porque Él ha querido enviar a su Hijo unigénito, imagínense, su único Hijo morir por seres tan miserables como nosotros, viles pecadores, y vamos a llegar al cielo solamente por su gracia. Por eso no en vano el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria, ¿de qué? De su gracia. No hay méritos allá.
Ninguno de nosotros, ahora podría usted decir, o yo también, pero cuando lleguemos allá, hermanos, ninguno de nosotros va a poder exhibir, aunque sea un mérito, sino que todo es solo por gracia. La semana pasada hablábamos del título o el subtítulo, Dios no es como tú, no es como nosotros. Él imparte justicia, Él odia el pecado, Él tiene un amor incondicional, muy distinto a nosotros, que nosotros amamos a quienes nos aman. Si alguien no te ama, definitivamente tú le haces la vida, digamos, en la ley del hielo, como se dice, y se acabó. Así somos, hermano. Es muy difícil amar al enemigo. Levante la mano a alguien que ama entrañablemente al enemigo, al que quiere injuriarte, al que quiere lo peor para ti. No. Pero Dios no es como nosotros. Él nos amó a nosotros siendo así, naturalmente, enemigos de Dios. Y una de las cosas que vamos viendo en esto, hermano, es que sus pensamientos no tienen nada que ver con nosotros. En el día de hoy, hermano, en lo que resta, vamos a hablar un poco de uno de los atributos de Dios, porque Dios se revela desde el cielo con una gama de atributos. Es como, ustedes han visto un abanico, ¿cierto? Cuando se abre, cada uno de los palitos, ¿cierto? Forma ese instrumento, no sé cómo decirlo, utensilio para airearse. Es como que se abre, ¿no es cierto?, ese abanico y vamos viendo de manera armoniosa, equilibrada, todos y cada uno de los atributos de Dios. Ninguno supera al otro, porque podríamos decir, Él es más amor que justo. A veces nosotros, hermanos, y le cantábamos a los niños, el hermano citaba ese mandamiento con promesa, ¿cierto? Y de repente nosotros como padres, ¿cierto?, no tenemos las atribuciones como padres de manera equilibrada y armoniosa. A veces nosotros sobreponemos el amor por sobre la justicia. ¿Y a nuestros hijos les gusta la justicia? No, ¿sí o no? A nosotros mismos no nos gusta la justicia, pero sí el amor. Nos gusta que nos comprendan, nos gusta que nos escuchen, pero huimos de la reprensión, de la amonestación de la justicia. Pero Dios no es como nosotros, vuelvo a reiterarlo. Su amor está a la misma altura de su justicia. Y su justicia, y su amor, y su gracia, y su misericordia, su longanimidad, su soberanía, su omnipotencia, etcétera, etcétera, todo está en un perfecto equilibrio y armonía. ¿Por qué? Porque es Dios. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso. Los invito a abrir su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 55. Vamos a leer los versículos clave y vamos a dar el contexto de por qué lo presenta así el profeta. Isaías capítulo 55. Dice así, vamos a partir por esta expresión que nos denota una razón. Versículo 8. Porque mis pensamientos... 55, ¿sí? Ya. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Note el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Subraye eso, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor bendiga su palabra. Nunca Dios ha sido frustrado en sus planes. ¿Ya? Él no tiene plan B. A veces suele ocurrir que el hombre quiere interpretar a Dios y dice, bueno, Dios se equivocó al no destruir a Satanás allá en la eternidad pasada, ¿por qué no lo destruyó? Y nosotros le pedimos razones al Señor. O en el Edén, ¿por qué el Señor permitió un árbol prohibido, un fruto prohibido, y permitió que el hombre cayera? Insolentemente pedimos razones al Señor. Pero todo lo que ha ocurrido, hermano, en el pasado, lo que está ocurriendo hoy día y lo que va a ocurrir mañana, nunca va a mostrar un eventual fracaso de Dios. Dios no fracasa, porque Dios es soberano, porque Dios es rey, porque Dios es perfecto. Ahora este trozo, ¿por qué quise comenzar así? Porque
Una de las cosas que nos cuesta aceptar es la profunda manifestación en la Biblia de este atributo que se llama soberanía. Nos duele la soberanía. Decía un predicador de antaño, decía, el hombre puede aceptar muchas cosas de Dios, que sea misericordioso, bueno, que sea el sustentador del mundo, ¿no es cierto?, etcétera, que dé favores a los hombres, todo eso lo podemos aceptar. Pero dice que cuando el hombre asciende a su trono, las criaturas rechinan los dientes. A nosotros no nos gusta un Dios soberano, como lo acabamos de leer, porque la palabra de Dios hará lo que Él quiere, no lo que nosotros. Y cuando vamos aprendiendo esto, hermano, nuestras oraciones cambian de perspectiva. Vamos eliminando esa idea falaz de que nosotros podemos torcerle la mano a Dios. Muchas veces ustedes escucharon de las cadenas de oración, ¿cierto?, que se practican en los círculos religiosos. De alguna manera hacemos fuerza para que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Y cuando nos unimos en eso, Dios tendrá que doblegar su perfecta voluntad a nuestra petición. No, eso no ocurre, no funciona así. Por eso es que hay mucha gente que se decepciona. Hemos estado orando, hemos estado clamando, hemos estado ayunando por esto y no ha sido respondido como lo hemos pedido al Señor. ¿Qué hemos hecho mal para que Él no nos responda conforme a nuestra petición? La respuesta está en la Biblia, no la tengo yo. Dios es soberano. Siempre Él va a hacer lo que Él quiere. Por eso que cuando vamos en oración al Señor, no hay que decirle, Señor, haz esto para mí, dame esto. Señor, si es tu voluntad, ayúdame a entender cuál es tu voluntad, porque nos cuesta entender la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, refiriéndose al Espíritu de Dios, que es Dios, ¿cierto?, el Espíritu Santo, dice que nosotros no sabemos ni siquiera pedir como conviene. ¿Se acuerda? Romanos 8 lo dice. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por cada uno de nosotros, porque nosotros no sabemos muchas veces cuál es la voluntad de Dios. Y aquí el profeta está presentando algo muy interesante porque tiene que ver con nuestra salvación. Porque la salvación reposa en la decisión del soberano. Y vuelvo a insistir y quiero siempre subrayar esto. Esto no es calvinismo, no es escuela de pensamiento. Miren lo que dice el versículo 1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad. Miren lo que dice acá. Si esto es ilógico para el raciocinio humano, no sé cómo decirlo. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Yo no sé si usted, hagámoslo simple. Usted va caminando, ¿no es cierto?, va al supermercado y tiene un tremendo letrero, venga a comprar gratis. Usted inmediatamente va a decir, esto es una broma, ¿cierto?, una tomadura de pelo, con respeto, ¿no es cierto? Y van a decir, bueno, hay una cámara oculta, porque es ilógico que alguien me ofrezca comprar sin dinero. Es una paradoja, muy bien. El Señor nos otorga una salvación gratuita, pero que no fue gratis. El costo alguien lo pagó. Y quien pagó el costo fue nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es gratis, pero Él pagó todo lo que era necesario para consumar esa salvación. Lo que está diciendo el profeta, aunque Cristo todavía no había venido, acuérdense que Isaías escribe 700 años antes de Cristo, es lo mismo. Venid solo por gracia. Venid a adquirir estos elementos que los pone como, ¿no es cierto?, comparación de necesidad, algo imperioso para vivir, comer, beber, pero venir a comprarlo gratuitamente realmente no está en nuestros pensamientos, no está en nuestra lógica. Por ejemplo, si usted sigue leyendo ahí, desde el versículo 6 en adelante dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, ¿qué cosa? Sus pensamientos, dos elementos, el camino y los pensamientos de los hombres. Por eso que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. La dimensión del camino de Dios, la dimensión de los pensamientos de Dios difiere diametralmente con nosotros. Hermano, cuando hemos dicho que todas las religiones siempre apelan a los méritos
que nosotros podamos exhibir. Eso sí que es conforme a nuestros caminos. Eso sí que es conforme a nuestros pensamientos. Como dice el Proverbio 14, ¿se acuerda? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el llamado imperioso y que tiene que ver con una mente soberana, no como la mente nuestra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque no le va a llevar a la salvación. Aquí la iniquidad, nunca usted la interprete como siempre la religión la interpreta. Normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de concupiscencia, ¿usted qué piensa de la concupiscencia? Exclusivamente lo malo, ¿cierto? Que es parte de la concupiscencia. Lo malo que mora en nosotros, la inclinación inherente a la maldad. Pero concupiscencia, permítame decirle, tiene que ver también con hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer algo que parece noble, parece correcto, comillas, parece la voluntad de Dios, pero no lo es. Eso también es concupiscencia. Por eso que el llamado imperativo es, primero, a doblegarnos ante un Dios cuyos pensamientos y cuyos caminos no tienen nada que ver con los nuestros, y que Él envía su palabra y que no volverá vacía. O sea, Él no es truncado en sus planes, Él nunca ha vivido la frustración. Y uno dice, ¿cómo? Si en Génesis vemos que Él puso a Adán y Eva y fracasó allí. No, no fracasó allí. Es el desarrollo de un plan de salvación. ¿Y qué pasó con Judas, que lo traicionó? Es parte del plan. Era estrictamente necesario que Judas estuviera allí, porque él tenía que entregarlo. Por lo tanto, hermano, vamos desarrollando esto, primero doblegando nuestra cerviz y reconociendo que la soberanía que muestra nuestro Señor, nuestro Dios, significa, en términos muy simples, entender que Él está sobre todo y sobre todos. Y esta frase que nos golpea, y Él hace lo que quiere. Yo los invito a ver una seguidilla de pasajes, que siempre los tengo aquí apuntados para que vamos argumentando y vamos avanzando. ¿Ya? ¿Les parece, hermano? Si no les parece, lo voy a leer igual. Así que, Salmo 103, mis hermanos, por favor. Vamos a partir por este, Salmo 103. Hay muchos otros. Mientras lo buscan, la semana pasada terminábamos por ahí con Romanos 11, ¿cierto? ¿Quién entendió la mente del Señor?, decía Pablo. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Es que a veces nosotros somos tan insolentes que pensamos que el Señor nos debe. Yo he dado mi vida por ti, Señor. Yo me he esmerado, he sido consagrado, así que tienes que darme esto. No entendemos quién es Dios, ¿ah? Ahí está la pregunta, ¿quién es Dios? Lo estamos descubriendo. Por ejemplo, aquí el Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Mire, un pequeño versículo. Qué interesante aprender desde la palabra de Dios que Él estableció en los cielos su trono, en los cielos muy lejos de acá. Bueno, para nosotros en el español cielo es una sola palabra. Este mismo cielo falso también es cielo. El cielo de los aviones, de los pájaros es cielo, ¿cierto? El cielo de los astros también es cielo. Y el cielo de Dios también es la palabra cielo. Hay otros idiomas que lo definen de manera distinta, más rico en el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia enseña de que Dios está en el tercer cielo. El apóstol Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, donde escuchó cosas que no eran dadas al hombre entender. Nosotros no estamos capacitados para entender todo eso porque primeramente tenemos que ser glorificados. Y un día estaremos allí, hermano. Entonces nosotros vemos que Dios está sobre los cielos, sobre todo lo que nosotros incluso no podemos ver. Y allí estableció su trono, dice. Es decir, Él es rey. Él tiene un dominio. Y su reino domina sobre todos. Y esto, cuando dice de todos, o sobre todos, es sobre todos. Él no está fuera del alcance de lo que ahora mismo pasa en el mundo. Muchas veces comentamos esto. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana hoy día está muy preocupada por lo que pasa en el mundo.
A nosotros nos altera, a nosotros nos preocupa, sí, pero Dios está por sobre todo eso, Él tiene todo el control. No es que Dios esté en el cielo rascándose la cabeza diciendo, ¿qué hago? ¿Qué pasa? No, Él tiene todo el control y está todo establecido que así suceda. Él nunca ha perdido el control. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esa idea de que Dios tiene todo el control y mire el mundo como está? Uno enciende el televisor y ve todo lo contrario a la voluntad de Dios. Bueno, permítame decirle que el apóstol Juan, en su primera epístola, ¿se acuerda? Capítulo 5, 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y no es que el maligno venció, sino que Dios permitió que el maligno en un tiempo tuviera el control temporal del reino aquí en la tierra. Por eso que creemos que cuando Él vuelva por segunda vez, y va a volver con nosotros, hermano. Primero nos viene a buscar y creemos que muy pronto, y luego volveremos con Él, y Él va a reinar y va a restablecer el orden en este mundo. Por lo tanto, lo primero, hermanos, Dios tiene un trono, por tanto, Dios es rey. ¿Dónde? Sobre los cielos, y domina sobre todos. Si avanza un poquito, nos encontramos con el Salmo 115. Salmo 115, versículo 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Y aquí está la parte central. Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Su deseo nunca ha sido truncado. Todo lo que Él quiere lo hace. Todo lo que Él ha querido lo ha hecho. Si nosotros avanzamos al Salmo 135, versículo número 6. Salmo 135, ¿cierto? Versículo 6. Dice así, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Siempre me acuerdo cuando reviso estos pasajes y uno los medita, de aquel leproso que, lo digo de esta forma, nunca estudió teología, pero aprendió una lección que a veces a nosotros nos cuesta aprenderla. Cuando se acerca este leproso, acuérdense que la lepra era una enfermedad que era muy estigmática. O sea, ver a un leproso, primero, religiosamente, este es pecador. Algo ha hecho, por eso que está así. A veces nos pasa a nosotros. Y este pecador, como tú y como yo, se acercó al Señor y le dice estas frases que a mí, cuando lo aprendí la lección, se me quedó aquí como acero ardiente, ahí, marcado, grabado. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Quién le enseñó a ese leproso que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el, comillas, ninguneado Jesús de Nazaret, que la religión no lo toleraba, era Dios hecho carne, a tal punto de reconocer su soberanía? Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe cómo le responde el Salvador? ¿Te bautizaste? No, nada de eso, no hay sacramento. Quiero. Se limpio. Hermano, uno va aprendiendo que el Dios soberano, este Dios que estamos conociendo, cuya pregunta, ¿quién es Él?, nos salva porque Él ha querido salvarnos. Yo sé que hay cuestiones muy, muy humanas que nosotros queremos interponer en esta situación de soberanía. No, yo busqué a Dios. Yo hice esto, mérito tras mérito. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída no es solamente hacer lo terriblemente malo, sino que es presentar méritos para que Dios me pueda bendecir. ¿Se entiende, no? Toda la religión funciona así. Pero este leproso sabía que no dependía de él. Si quieres, esto descansaba en su soberanía. La palabra que queremos resaltar. El propio Job llegó a decir, pero si él, Dios, determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, ¿y qué más dice? E hizo. Esta temática de la soberanía de Dios, hermano,
creo que es la base para todas las cosas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, sea en lo particular, familiar, en términos de iglesia. Todas las cosas que hagamos, hermanos, digamos, cómo actuamos con el prójimo, tienen que estar ahí visadas por este concepto de que Dios es soberano. ¿Sabe por qué? Porque con la soberanía de Dios, nosotros doblegamos nuestra cerviz y nos sometemos a Dios. A veces hay palabras que pasan rapidito por ahí, por ejemplo, cuando Pablo le dice a los efesios, someteos pues a Dios, ¿en qué más? En el temor de Dios, los unos a los otros en el temor de Dios, ¿se acuerda? Efesios 5. Pero ese sometimiento es mucho más que cumplir un código religioso. Hoy día domingo tengo reunión, voy a ir. No, todos los días son de Él. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros actos tienen que estar sometidos al Dios soberano. Es un gran desafío para todos. Es una caminata a veces cansadora. Pero esto nos permite vivir, hermanos, porque cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salgan, uno que dice, Dios es soberano. Dios lo ha permitido. ¿Crees que Dios estaba mirando para otro lado y se descuidó de ti en algún momento? No, si Él está preocupado de las cosas macro del universo, pero también de lo micro de nosotros. Pero si Él lo dice, ni un pajarillo, ni un gorroncillo que no vale nada cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita. Ni aun los pelos de nuestra cabeza están fuera del control soberano de Dios, ¿se fija? Entonces la soberanía de Dios nos ayuda a vivir, nos ayuda a caminar, nos ayuda a enfrentar este mundo de aflicción. Yo los invito, hermanos, por favor, en el mismo profeta Isaías, vamos a ver dos pasajes y dos contextos distintos, que es Isaías 45, por favor. Isaías capítulo 45. De la misma forma vamos a dar lectura a la parte central y echamos una miradita al contexto. Dice así Isaías 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Qué absoluto eso, ¿no? No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré porque tú no me conociste. Bueno, lo primero que quiero comentar antes de seguir leyendo. Si algo tenemos que reconocer en este tiempo final, los entendidos hablan de siglo XX, siglo XXI, es que estamos cruzando una era que se conoce como posmodernismo. Lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Sabe lo que es el posmodernismo? Básicamente es que no existen los absolutos. Es que todo es relativo. Es que todo depende. Depende del lente que tú uses, depende del cristal con que mires las cosas. Me acuerdo que había una canción de un grupo famoso, Depende, todo depende. ¿Se acuerda? No me acuerdo cómo se llamaba el grupo. ¿La conoce? Ya. Los más antiguos se ríen, no sé por qué. Pero estamos en un mundo relativista. Nada es absoluto. Y aparece este versículo desmoronando, pegándonos así, golpeándonos duro. Y qué bueno que la palabra de Dios sea siempre un martillo que quebranta la piedra, diciéndonos, yo soy Dios y no hay más. Eso sí que es absoluto. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y dónde queda el budismo? ¿Dónde queda el confucianismo? ¿Dónde queda el islam? ¿Dónde quedan tantas religiones? No seamos tan cismáticos, pues. No seamos tan cerrados. ¿Sí? Todos conducen al mismo Dios. No, cuidado. A Roma sí, pero a Dios solamente hay un solo camino. Se llama Jesucristo. Y el único Dios verdadero es el Dios que estamos descubriendo juntos aquí en la Biblia. Este sí que es un pasaje absolutamente absoluto, que derriba todo concepto de relativismo, de ese depende, de ese quizás. Es totalmente cismático. Versículo 6, ¿qué es lo que dice? Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Para un hombre esto sería soberbia, ¿cierto? Sería una altivez. Mire que tú nomás, egocentrismo. Claro, Dios no puede ser egocéntrico, ¿por qué? Por una razón
sencilla pero no menos profunda, porque Él es Dios. Esa es la gran diferencia contigo, conmigo, cuando tú quieres que todo el mundo gire alrededor, porque nosotros tenemos tres males: somos egoístas, somos egocéntricos y somos ególatras. ¿Cuánto rato te miras en el espejo? ¿Por qué me hiciste tan bello, Señor? ¿Ya? O usted lo dice. ¿Sabe? Decía un predicador de antaño, decía, somos tan egoístas, tan egocéntricos, tan ególatras, que si nosotros reflejáramos nuestra vida, por ejemplo, en un funeral, en un velorio, quisiéramos ser el muerto, para que toda la gente nos rodee. Esa es la naturaleza pecaminosa, hermano. Pero Dios no puede ser ni egoísta, ni ególatra, ni egocéntrico. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y tiene todo el derecho en decir, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. Punto final. Si usted lee ahí mismo, no pierda el dedito ahí, ¿no? Pero en el versículo 22 dice lo mismo. Me gusta este pasaje, permítame que me salga del libreto, pero versículo 20, mire. Reunidos, este es un mandamiento, y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Note, ahí entran todas las religiones. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Con razón que se enoja la gente cuando uno les presenta la Biblia. Bueno, nosotros estábamos en las mismas, no somos mejores. Sigamos leyendo aquí en Isaías 45, por favor. Versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Tomémosle el peso a ese pasaje. Formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esto nos ayuda. ¿Se da cuenta que el Dios soberano nos ayuda a vivir, a ver el mundo? Uno descansa en la soberanía de Dios. Mire, ¿el contexto cuál es? Usted lo puede descubrir. ¿Cuál es el sujeto de todo esto? Versículo 1, así dice Jehová a su ungido, note cómo lo llama, a Ciro. ¿Quién fue Ciro? Un general pagano, medo, ¿cierto? Nosotros vemos, hermanos, que el Señor usa a quien quiere. ¿Sabes quién dejó salir a Nehemías para que éste reconstruyera la ciudad y los muros? Artajerjes, un rey pagano. ¿Quién dejó salir a Esdras, no es cierto, para que reconstruir el templo? Ciro. Dios usa lo que Él quiere. Pero hoy día vemos una cosa muy distinta. Creemos que Dios va a usar al que merece ser usado. No sé si lo nota. Y sobre todo en ámbitos políticos. Uno piensa que el presidente que proclama ser creyente va a ser mejor y más usado por Dios. Pamplinas, no te engañes. Los políticos son todos iguales. No obstante, si Dios quiere usar a uno o a otro, lo va a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es soberano. Entonces vemos acá algo muy interesante que lo ratifica, bueno, Jeremías, pero quiero también citar lo que dice el profeta Amós, hermano, si lo quiere ahí apuntar. Amós, capítulo 3, versículo 6, dice así: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad? Note lo que dice, el cual Jehová no haya hecho. O sea, todas las cosas, hermanos, que pasan, las cosas que nos hacen reír y aún las cosas que nos hacen llorar, Dios es el último que firma, porque Él es el soberano. Nada pasa sin su consentimiento, entendámoslo. Eso es muy importante entenderlo. Si usted compara aquí, y damos la vuelta al profeta Isaías, capítulo 46,
capítulo 46, versículo 8 en adelante, dice así. Isaías 46, 8, perdón. Eso dije, ¿cierto? Sí. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Deténgase allí. Cada versículo es importante. Esto de acordarse es tan importante subrayarlo porque nosotros somos oidores olvidadizos. Israel era un pueblo olvidadizo. Se olvidaba de su Dios. La otra vez estuvimos hablando del becerro de oro. Se olvidaron de que Dios aborrecía la idolatría y le pidieron a Aarón, al líder que quedó a cargo ahí, un objeto de culto. ¿Y el pajarón qué hizo? Perdón, se me salió. ¿Qué es lo que hizo? Le hizo culto. Parece que estuviera en la casa, pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? Acordaos siempre, hoy día en la tarde, a las 6, ¿cierto? A las 7. Bueno, de 6 a 7. A las 6, mira, ahí me está haciendo seña ya. Vamos a acordarnos. La cena no es una liturgia, no es la misa. No es una reunión para purgar pecados. Es una reunión para acordarse de dónde nos sacó el Señor. Para que nunca se nos olvide de que Él quiso venir a morir por nosotros. Esa es la cena, a través del partimiento de un pan y de una copa. Entonces, el Señor le dice a su pueblo, Israel, que estaba plagado, ¿no es cierto?, atestado de ídolos, contaminado por los ídolos babilónicos, etc. Acordaos y avergonzaos de todas estas cosas. Volveos en vosotros, volver en sí. Esto me recuerda al hijo pródigo que volvió en sí, se arrepintió, reconoció quién es su padre y qué más le dice, prevaricadores. Una palabra que poco se comenta hoy día. Los que hacen leyes conforme a sus propios intereses. Sigo leyendo. Versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, nuevamente, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Note, la profecía, el poder de la profecía, la capacidad de la profecía de anunciar lo que viene. Por eso que insistimos, hermano, en una iglesia no se puede prescindir de la profecía, porque Él ya nos ha anunciado amablemente lo que viene, para no vivir alarmados, por hermano, si no vamos a vivir aterrados de lo que puede pasar mañana. Descansamos en las manos del soberano, llenas de bondad y de misericordia. Entonces dice acá, anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y nuevamente esta frase, y haré, ¿qué dice? Todo lo que quiero. ¿Qué le parece? Entonces, qué tremendo, qué importante para nosotros ir conociendo más y más lo que significa esta salvación entregada por un Dios soberano que tiene, primero, su trono muy lejos de aquí y tiene todo, absolutamente todo bajo control. Y uno dice, ¿se acuerda que Cristo le decía, si ustedes no hablan esto, aún las piedras hablarán? Yo me acuerdo de 2 ejemplos de personas paganas no creyentes que enseñaron esto. El primero es Nabucodonosor. Nabucodonosor no era del pueblo de Israel, era caldeo, babilonio, ¿cierto? Por ejemplo, ahí en Daniel capítulo 4, hermanos, si me acompañan, es interesante lo que dice Nabucodonosor, porque ¿qué es lo que ocurrió con Nabucodonosor? Él fue afligido con una enfermedad rara, ¿se acuerda? Se llegó a comportar como los animales, comía pasto así, una cosa muy loca. Y cuando el Señor en su soberanía permite su restauración, este pagano Nabucodonosor dice lo siguiente. Daniel capítulo 4, versículo 34 en adelante, dice así, Daniel 4:34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Cosas que sorprenden, ¿no? Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
Verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este es un pagano, ¿eh? Nos está dando la tremenda lección. Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor dando una tremenda lección de humildad. ¿Qué le parece? Este es el Dios soberano, hermano. Este es el Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana. Usted podría haber dicho, ¿qué me va a enseñar este Nabucodonosor? Este es un pagano que no vale nada. Bueno, aquí tenemos una lección de Nabucodonosor. ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿No le parece? Ahora, ese es un ejemplo. El otro que me llama la atención, si avanzamos un poquito, nos encontramos con el profeta Jonás. Daniel, ¿cierto? O sea, Jonás. No. Joel, Amós, Abdías, Jonás. Muy bien. Dice el capítulo 1 de Jonás, en el versículo, solamente dar lectura en el versículo número 16. A ver, tomemos lo de antes, porque dice acá, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, por Jonás, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Mire esta frase, ¿eh? Porque tú, Jehová, has hecho, ¿qué más dice? Como has querido. Tremendo esto, ¿eh? Realmente. Porque si usted lo ve en el contexto, el libro de Jonás usted lo puede leer, no sé, en un viaje, en un par de estaciones del metro. Somos rebeldes, no queremos leer la palabra de Dios. Usted lo puede leer y lo vuelve a leer y va a pasar toda la vida leyéndolo. ¿A qué me refiero? Enormes enseñanzas desprendemos del profeta Jonás. Por ejemplo, en el versículo 6, si usted lee, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Luego, el Dios del capitán no es el mismo Dios de Jonás. Por ejemplo, si usted lee más atrás, dice que cada uno oraba a su Dios, ¿ya? Una infinidad de dioses. Acuérdense que Jonás iba huyendo, porque el Señor lo mandó a predicar a Nínive, ¿cierto? Al centro, al corazón del enemigo, a Siria. Y él, bueno, podemos justificarlo, no, es que tuvo miedo, arrancó. Y arrancó a una dirección totalmente opuesta, se fue a España, a Tarsis. Y pagó para que lo alejaran de su responsabilidad. La pregunta es, todos conocemos el libro de Jonás, ¿se terminó haciendo la voluntad de Dios, sí o no? ¿Quién fue el soberano? ¿Fue Dios o fue Jonás? Dios siempre termina haciendo su voluntad. Entonces, en medio de esta escapada en contra de la voluntad de Dios, por eso, dicho muy de paso, un creyente que está en desobediencia, no sacan nada, mejor que te vuelvas a la buena antes que el Señor ponga su mano, porque Él te ama, te va a disciplinar. Eso es así, hermano. Nadie ha podido doblegar la mano del soberano. Si Él te ha escogido para una función específica, tienes que cumplirla. Es que no estoy capacitado. Bueno, Dios te va a capacitar. Es que soy pecador, entonces arrepiéntete. Ordena tu vida. No sigas como hasta ahora has seguido. Pues Dios va a poner la mano. Eso tenemos que entenderlo, ¿no es así? Entonces este hombre arrancó y empezó la tempestad en la barca, ¿no es cierto?, en el mar. Y cada uno clamaba a su Dios. El capitán, ¿dónde lo pilló a este Jonás? Lo pilló durmiendo. Disculpe que profundice más en el contexto, pero es interesante también todo esto. Estaba durmiendo porque un desobediente lo único que quiere es dormir. Esa es la verdad. Levántate, clama a tu Dios. Bueno, el Dios del capitán no era el Dios de Jonás. Y después echaron suerte, usted lo puede leer,
y la suerte cayó sobre Jonás. El culpable de esa tempestad, de toda esa tragedia, era Jonás. Y van a hablar con él y Jonás reconoce, sí, es mi culpa. Porque un creyente en desobediencia lleva confusión y problemas a donde vaya, hermano, aún siendo cristiano. Un hijo en desobediencia siempre lleva consecuencias consigo mismo y a quienes lo rodean. Échenme a la mar, dice Jonás, y esto se va a terminar. El mar se aquietará si ustedes se deshacen de mí. Bueno, ellos hicieron eso, lo tomaron, lo echaron al agua y el mar se aquietó. Pero quiero resaltar nuevamente esto. La tripulación reconoce la soberanía de Dios. Eso sí que me sorprende. Tremenda lección, no de Jonás, que debiéramos aprenderla de él, pues. No sé si me explico. La aprendemos de la tripulación. Está en el versículo 14 al final. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bueno, ¿qué pasó con Jonás? Perdió su salvación. No perdió su salvación. Dice el versículo 16, bueno, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová, este pero es maravilloso, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es decir, el Señor igual preservó la vida de Jonás. Eso sí que es gracia, eso sí que es misericordia. Y además que Jonás fue usado en el discurso de Cristo. Tremendo privilegio. Así como ocurrió con el profeta Jonás, así será con el Hijo del Hombre. Entonces, vemos que la gracia de Dios nos sorprende, que la soberanía de Dios nos anula toda lógica humana, todo plan o fórmula humana para resolver nuestros conflictos, hermano. Dios no piensa como nosotros, porque sus pensamientos son más excelsos y sus caminos son muy distintos a los nuestros. Quiero terminar en esta mañana, se nos va el tiempo, con Hechos, por favor, hermano. Hechos capítulo número... primero el capítulo 2. Todos saben que se acerca una fecha de recogimiento, ¿cierto? ¿Cómo ha estado tu cuaresma, hermano? ¿Ya? Yo disculpe que haga uso de cierta ironía, pero la religión no ha querido imponer todo este tipo de rituales, sacramentos que no sirven para nada. Además se transforman en un insulto porque lo que Cristo hizo por nosotros es todo suficiente. Para llegar al cielo no consiste esto en guardarse, privarse, autoflagelarse, pagar. No, es solo por Cristo. Pero la religión siempre, y lo va a seguir haciendo, siempre quiere enlodar, eclipsar, atacar el núcleo del sacrificio de Cristo, agregar obras. Y bueno, la Semana Santa se ha transformado también en un calendario litúrgico. ¿Ya? Y muchos se recogen en este tiempo. Y después que pasa la fecha, todo sigue igual. Vendrá el Viernes Santo, ¿cierto? Sube el limón. ¿Sí? Sube el pescado. Está re caro el limón. ¿No? Y espérese, porque la gente se abstiene de comer carne, ¿cierto? No come carne un día y se come el pecado el resto del año. Eso es liturgia, eso es religiosidad. El Señor espera de nosotros y que el Señor pese nuestras palabras porque reconocemos que somos infieles con el Señor. Pero Él quiere Semana Santa todos los días, no una vez al año como las religiones lo hacían. ¿Se acuerda que Pablo dice, nadie os juzgue en comida, bebida, fiestas solemnes, celebración? Nada de eso, eso déjaselo a la religión. ¿Por qué me acordé de esto, hermano? Porque yo me acuerdo que, bueno, hasta el día de hoy, la famosa producción de José Firelli, ¿cómo se llama? Franco Sefirelli, la tremenda producción Jesús de Nazaret, que la dan todos los años. Y yo la veía y siempre decía, ojalá que en esta oportunidad no muera el Señor. Con mi mamá la veíamos
Y no sé, mi mamá decía, tenía este dicho pegado, es igualito al Señor. Y después decía yo, ¿cómo lo vio? No es que la carita de Robert Powell, se llama el autor, ¿eh? Que después se la creyó. ¿Eh? La gente la andaba buscando para los milagros, de verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que ocurrió en Jerusalén tenía que ocurrir. No fue un accidente en la historia. No fue ¿por qué lo entregó Judas? ¿Por qué Pilato no lo pudo entender y lo podría haber indultado y haber crucificado al miserable de Barrabás? ¿Cierto? Nosotros con nuestra lógica lo pensamos así. Lo que ocurrió en Jerusalén tenía que ocurrir. Mire, Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 22. Le está hablando a Pedro, a los judíos principalmente, ¿no? Y con esto termino, ahora sí. Dice Hechos capítulo 2, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Note el versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.